Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Tuvimos un problema técnico y solucionado. Así que empezamos nuevamente con el licenciado Jerónimo Gris. Los dejo con él. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Sí, la verdad que habíamos empezado, pero bueno, ahora el tema está solucionado, así que vamos a continuar. Como decíamos, agradecemos a Mariano por haberme invitado del Instituto de Club Atlético Quilmes, ahí en Mar del Plata, y también a Sergio Córdoba, de la Asociación de Profesionales de Educación Física. A mí me encanta dar charlas, soy docente, así que encantado. Vamos a hablar de una charla de una manera algo diferente, que si bien se llama evaluación de la condición física orientada a la calidad de vida y el deporte, la idea es hablar de ciertas consideraciones y demás que hacen a una visión. Esta visión justamente es amplia, es crítica y es reconstructiva de la tarea a la cual me dedico ya hace más de 25 años, que es la evaluación. Vamos a hablar de las cualidades físicas, de la condición física, de medición, de evaluación y demás. Y vamos a hacer algún paneo por algunos testeos que uno pueda escuchar y haber visto, que también son válidos a la hora de poder conseguir un objetivo. Como decíamos, no va a ser una charla específicamente de lo que tiene que ver cómo se hace un testeo o cada una de las pruebas. Va a ser una charla, en cierta manera, de una postura, ¿no? Y a partir de esa postura vamos a ir analizando ciertos casos que nos han pasado en la práctica y de la experiencia, y que está bueno que lo compartamos. Con relación a la mirada crítica, hace a una mirada de examen, de cualquier testeo o cualquier prueba que nos llega, para saber si ese artículo nos va a servir en el contexto que uno pueda estar trabajando, si es posible buscar el artículo original y darle también un cierto marco. Hay veces que nosotros nos manejamos por ciertas modas, hoy toda la gente evalúa con esta medición o con este tipo de testeos y tratamos de hacerlo, pero habría que preguntarse también si ese testeo es propio para mi ámbito. Así que es un aspecto clave esta postura crítica, porque en ciertas charlas y ciertos cursos que uno da, o mismo con sus alumnos, siempre preguntan cuál es el mejor testeo, y en realidad el mejor testeo va a ser el que vos más sepas usar, el que más se adapte a tu persona, el que se adecue a tus herramientas que tengas y demás. Así que decir, digamos, un mejor testeo es un mejor testeo para uno, no hay un mejor testeo para todos. Eso es un poco lo que atañe a la visión crítica. Por eso está bueno que invertamos cierto tiempo para ver realmente qué prueba nueva hay y bueno, y saber si se encuadra en mi ámbito. Otro aspecto tiene que ver con una visión amplia. Y esa amplitud hace a que tendría que fijarme si yo lo puedo resolver, ese problema que se me presenta en la evaluación, o si realmente lo puedo compartir con otros profesionales, para ver si podemos encontrar entre todos una forma de resolución. Y también esta posición amplia habla de que deberíamos entregar toda la gama posible de resultados en ese ámbito. Por ejemplo, si bien ahora la audiencia que tenemos puede ser muy variada y con diferentes niveles, pero por ejemplo, si alguien trabaja en antropometría, que es una medición corporal, está bueno que no solamente se ofrezcan datos de composición corporal, que es algo que tiene que ver con la masa muscular o la masa adiposa, sino también se entreguen datos con la parte de biotipología, que tiene que ver con la forma, o con la parte de la proporcionalidad, que uno analiza a través de desvíos estándares ciertas relaciones. Así que uno tiene que tener en cuenta también cuando va a hacer una evaluación que recolecte la mayor cantidad de datos, así puede hacer una mirada un poco más panorámica de la resolución, ¿sí? El tercer aspecto tiene que ver con la visión reconstructiva, que es aquella que nos dice que una vez que empezamos a trabajar o desandar el camino de la evaluación, hagamos una mirada hacia atrás y veamos si algo de lo que estamos haciendo se puede mejorar, no quedarnos solamente con lo que uno hace que está bien,
También tiene que ver con, en cierta manera, con la actualización, es decir, fijarnos qué testeo nuevo hay o qué producto nuevo hay y analizarlo para ver si eso nos puede resolver de manera más eficaz lo que nosotros pretendemos evaluar. Entonces, eso hace un poquitito más a la mirada reconstructiva, saber si yo lo puedo hacer mejor y tampoco quedarme con el mismo testeo durante toda la vida o para todas las personas. ¿Sí? Hay que aprender, sería una consideración que tiene que ver con el conocimiento para después poder evaluar, ¿sí? Aprendiendo, o sea, llegando a entender qué es la evaluación. Esa sería un poquitito la visión de este tipo de charlas. Vamos a hablar sobre algo crítico, amplio, reconstructivo del proceso de la evaluación. Y en la primera parte podemos ya diferenciar lo que es medición y evaluación, que a veces son dos términos que se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Acá podemos tener una evaluación, una definición de Pérez del 2014 sobre evaluación, que habla de que es un proceso, que capta información, que tiene que ver con las decisiones y que se aplica a algún objetivo, que es muy válida. Pero también podemos quedarnos con esta otra, de Sarsiowski, quien es el padre de la evaluación, y nos dice que la evaluación es la medida unificada del éxito. ¿Qué significa esto? En tanto yo me proponga algo, un objetivo, ese objetivo se va a traducir en un éxito. Si eso lo logro, si yo quiero evaluar la fuerza y utilizo un testeo y eso, digamos, me da el resultado específico para resolver esa cuestión que tenías evaluado, estoy haciendo algo correcto. Si yo con lo que estoy proponiendo no puedo alcanzar mis objetivos, seguramente mi evaluación no va a ser satisfactoria. Todo control o toda evaluación, obviamente, tiene que partir de alguna medición, de algún dato que sea cualitativo o cuantitativo, pero tiene que comenzar con eso y obviamente después vendrá un proceso posterior de análisis para llegar a ese proceso grande que es la evaluación, ¿sí? La medición tiene ciertos factores como objetividad, validez, precisión y fiabilidad, que son aspectos de la prueba, para que después uno ya con esa base pueda empezar a trabajar con los resultados, analizarlos, interpretarlos y por último comunicarlos, ¿sí? Todas estas mediciones siempre van a estar dentro de un área, de una ciencia que se llama metrología, que es aquella justamente que estudia este tipo de factores. Así que evaluación, en este caso, es mucho más amplio que medir. Medir es recolectar los datos a través de la implementación de un testeo. Hago un test de Cooper de 12 minutos, la persona corre 3.000 metros, entonces obtengo un consumo de oxígeno indirecto determinado, 55 mililitros, por ejemplo. Bueno, esa es una medición. Ahora, ¿qué hago con esa medición? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo trabajo? Habla del proceso de la evaluación. Y ese proceso de evaluación, obviamente, tiene diferentes etapas. Un modelo puede ser el que está acá presente, donde se aplica la prueba, se obtiene un resultado, ese resultado está en función de una escala de medición, y sucesivamente se van pasando etapas hasta que alguien, una vez que obtiene el resultado, lo analiza, lo interpreta y lo comunica. Y ese alguien, obviamente, es el profesional. ¿Sí? El profesional que va a estar encargado de la medición. Estas cosas que habíamos dicho, que medir y evaluar no son lo mismo, ¿sí? Incluso puede verse reflejado en que alguien mide y otro evalúa. O alguien evalúa y otro mide. Es decir, no tiene por qué todo el proceso hacerlo una misma persona. Hay veces que alguien viene y te dice, este resultado de tal prueba me lo hizo tal persona, quiero saber que vos me lo evalúes, me lo califiques, me lo compares, me lo interpretes. Y entonces yo hago una evaluación de ese tema. Y a veces yo aplico solamente el testeo, mido e informo a través de la estadística, a través de un soft, a través de una planilla, y le mando a alguien, a un profesional, para que él lo evalúe y lo aplique con su persona de calidad de vida o de deportes. Así que en este proceso pueden participar diferentes personas. Ahora, ¿qué podemos evaluar? ¿Qué podemos medir? Bueno, en este caso vamos a trabajar el tema de la condición física.
que la condición física es un aspecto amplio, ¿sí? Pero básicamente uno puede entender que condición es aquel factor apto para desenvolver una tarea. Las personas tienen condición física porque son aptas o están en disposición para hacer tal o cual cosa. Y desde el punto de vista de la condición física, por ejemplo, el Colegio Americano de Medicina del Deporte nos dice de que hay dos componentes dentro de la condición física. Aquellos que están relacionados a la salud, como puede ser la resistencia cardiovascular, la composición corporal, la fuerza, la flexibilidad y la resistencia muscular. Y otros factores que también son parte de la condición física que están más relacionados a la habilidad. Ahí hablamos de cualidades físicas de agilidad, de potencia, de equilibrio, de coordinación, tiempo de reacción, velocidad. No es la única clasificación que existe de condición física, pero sí es una válida. Y por supuesto que si alguien quiere evaluar estas condiciones físicas, lo va a poder hacer desde dos aspectos, desde los aspectos morfológicos y funcionales. Y gracias a que justamente la condición física del ser humano es modificable, uno emplea herramientas para evaluarla y para optimizarla. ¿Sí? Esas herramientas pueden ser entrenamiento, puede ser nutrición y cualquier otro factor que lo modifique. Esa condición física puede relacionarse a dos aspectos. Uno que es la calidad de vida y otro que es el deporte. Cuando hablamos de calidad de vida, vamos a hablar de algunos aspectos que hacen al bienestar de la persona, que es un aspecto subjetivo, ¿sí? Y que está relacionado también con la salud. En líneas generales, la calidad de vida es eso, es cómo se siente la persona a través de su bienestar, a través de su nivel de satisfacción y demás. Y obviamente que la persona, si bien esto es individual, la calidad de vida, pertenece a un grupo social que se puede llamar población, y dentro de la variabilidad humana podemos diferenciar a las personas en aspectos de población general o aspectos de población especial, como pueden ser la niñez, la tercera edad, las personas con capacidades diferentes, los inactivos, las embarazadas. Es decir, que si alguien hace evaluación de la condición física para personas que están relacionadas a la calidad de vida, uno va a poder elegir un gran panorama de evaluaciones para ellos. Y si alguien se dedica al deporte, sea recreativo o de alto rendimiento, también va a tener una gran gama de evaluaciones para evaluar en la condición física. La calidad de vida, como habíamos dicho, es la percepción individual que tiene una persona del bienestar. Y esto se puede también relacionar con ciertos ciclos de la vida, con personas que son chiquititas, niños, infantes, adolescentes. Después transcurrimos a un proceso de juventud, adultez y vejez. U otros autores le van a colocar el nombre de ancianidad, tercera etapa y demás. Así que también uno puede entender de que esa calidad de vida puede estar diferenciada por edades. Y los testeos físicos, muchos también están diferenciados por edades, ¿sí? Así que también es un factor a tener en cuenta. El tema relacionado con calidad de vida y deporte es que ambos, ¿sí? En ambos aspectos de este tipo de evaluaciones, necesitan que el profesional o la persona que va a hacer el testeo le otorgue el mismo compromiso. Que eso es algo que por ahí a veces lo vemos, como que solamente que si la persona es de alto rendimiento y demás, se le da mayor importancia, y cuando se tiene que evaluar a una persona de calidad de vida, en líneas generales, no se pone tanto empeño. Bueno, la idea es que, en este caso, si uno va a dedicarse a trabajar con personas, o ya lo hace, con calidad de vida, también ponga bastante de sí para poder lograr objetivos. Cuando hablamos de deporte, estamos hablando en cierta manera de alguna actividad que es reglada, que si se hace en alto nivel va a estar administrado por una organización, que va a tener público, que puede ser un trabajo, que va a haber calendarios muy importantes y que obviamente la persona se va a tener que dedicar de manera completa a aquella que esté en el deporte de alto rendimiento. Y si alguien trabaja con una actividad deportiva menor, ya sea escolar, recreativo, educativo, para la salud o juego, bueno, va a tener otro tipo de persona que hace deporte. Los contextos son totalmente diferentes. Pero para cada uno de ellos también hay testeos morfológicos y funcionales que son bien válidos y adecuados. Hablamos de manera general
como deporte aquella actividad física reglada, ¿no? Que obviamente tiene diferentes niveles de rendimiento. Un aspecto esencial para aquellas personas o profesiones que vengan por fuera del deporte y quieran tomarlo para sí, para ser especialistas, es bueno que se interioricen en todos sus aspectos. Es decir, cuando uno habla de deporte, por ahí conocemos nombres de los deportes más conocidos o conocemos alguna posición de un deporte que es más conocido, pero lo interesante es que uno, si se va a dedicar plenamente a esto, es que conozca las posiciones, conozca las funciones, conozca los requerimientos, por ejemplo, morfológicos o funcionales en cada uno de estas funciones y demás, para tener realmente una diferenciación. Como les decía, mucho de esto que estamos hablando hoy me pasa en las charlas y demás, y por ahí con una profesión en particular dice, bueno, sí, vamos a trabajar en el básquetbol, y yo digo, bueno, a ver, díganme cuáles son todas las posiciones de los jugadores de básquetbol, o qué tipo de contextura tiene un base que no tiene un pivot, o un 4 o un 5, y hay gente que por ahí eso no diferencia. Entonces, si uno quiere ser un profesional del deporte, sería bueno que se interiorice, pero en todos los aspectos. Porque uno, por ejemplo, cuando va a hacer una evaluación, no es lo mismo si lo hace en un periodo preparatorio, en un periodo que es cuando se van aumentando las cualidades físicas, en líneas generales, en una etapa de competencia, cuando se mantienen los niveles de cualidades físicas, o cuando lo hace en un periodo de descanso o posterior, con pérdida momentánea de la forma deportiva. Entonces, estas cuestiones hacen a que si alguien trabaja en la evaluación del deporte, lo deba conocer y saber, porque, bueno, es parte del entendimiento. Entonces, como las cualidades físicas y las cualidades morfológicas a lo largo de una temporada en atletas de rendimiento van cambiando, no es lo mismo evaluar la masa muscular de una persona a 2-3 semanas de una competencia a nivel panamericano que hacerlo cuando recién regresa de las vacaciones. Entonces, vamos a medir la masa muscular, pero lo vamos a contextualizar en dos aspectos muy diferentes. Y esto es importante también a la hora del alto rendimiento, tener en cuenta de que las mediciones que se hagan, tanto fisiológicas como morfológicas, estén asociadas al rendimiento. ¿Sí? Entonces uno tiene que saber en qué determinada etapa se encuentra el deportista para saber si yo voy a esperar el máximo desarrollo o puedo contemplar un valor menor. Eso con relación al deporte. Y un aspecto también a tener en cuenta, gracias a este trabajo que hicieron varios profesionales del Centro de Alto Rendimiento de Argentina, que trabajaron con las personas que fueron a un Juego Olímpico en Londres en el 2012 y categorizaron a cada una de las disciplinas por grupos etarios. Ahí nos pudimos dar cuenta de que el rango etario, o sea, gente que ya participaba en lo que es una cita máxima multideportiva, como es un Juego Olímpico, había de 14 años a 53 casi. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, ¿sí?, la amplitud, el rango de alto rendimiento no está solamente centrado a una etapa de 25, 27 o 28 años. ¿Sí? Entonces, no hay que confundir, en cierta manera, una categoría etaria con una categoría de rendimiento. Hoy en día, y cada vez se hace, o por ahí es más visible, personas con 16, 15, 17 años ya están en un Juego Olímpico. Quiere decir que esa persona está dando su máximo, por lo menos en ese momento, y obviamente va a tener detrás una cierta etapa de 5, 6, 7, 8 años de rendimiento deportivo. Así que, y otras personas a los 14, 15 años, que son de calidad de vida, van a tener un rendimiento motor mucho más suave, mucho más liviano. Así que la edad no es un factor, en cierta manera, para asociarlo a una categoría de rendimiento. Cuando uno hace una evaluación o una medición y quiere llegar a la evaluación, tiene que tener en cuenta 3 procesos: el análisis, la interpretación y la comunicación. Cuando hablamos del análisis, es decir,
tomo los resultados de esa prueba, de un test de Cooper, de un consumo de oxígeno directo, de una antropometría, de una evaluación de fuerza, y lo que hago es analizar cada una de sus partes. Veo cómo se interrelacionan, ¿sí? Como que uno va desguazando y desmenuzando todos esos resultados y va viendo qué tipo de enlace puede hacer. Lo segundo es trabajar en la interpretación, es decir, tengo adelante mío un grupo, una persona con un objetivo determinado y yo tengo que hacer una interpretación, es decir, comprender eso que yo entiendo y obviamente volcarlo en palabras que sean entendibles para mi evaluado. Y por último, transmitir la información. No todo lo que yo transmito es lo que le llega a mi evaluado y debemos hacerlo también con cuidado. A lo largo de experiencias y experiencias que uno va logrando en la vida, muchas veces hemos participado de evaluaciones donde a alguien se lo llamaba, se lo medía y se volvía a la fila a trabajar y demás. Y nunca nos hacía una gran devolución. Bueno, es importante contemplar este último aspecto de la evaluación porque la que tiene que saber, la persona que tiene que saber bien cómo anda o cómo no anda, es el evaluado. A veces uno busca el mejor testeo, la mejor técnica, el mejor momento, y no nos damos cuenta que en realidad sí, el integrante más importante de una evaluación es el evaluado. Así que es importante no solamente medir, sino evaluar y comunicárselo a esta persona que está delante de nosotros esperando que le demos alguna respuesta. Hay diferentes ámbitos de estas pruebas, ¿sí? Y podemos, si bien, obviamente, todas aquellas evaluaciones que contemplan la salud son primordiales, y a partir de ellas uno puede hacer las evaluaciones de condición física, las podemos dividir en dos aspectos, como dijimos, en morfológicas y funcionales, ¿sí? Cuando uno habla de seleccionar una prueba, de elegir la prueba, sea morfológica o funcional, es importante que sea válida. Entonces uno tiene que, por ejemplo, si tiene varias pruebas para hacer, bueno, mucho mejor. Pero si tiene que seleccionar una sola, bueno, trate de que esa prueba sea la que más se corresponde con el objetivo. Por ejemplo, si alguien tiene que evaluar a un maratonista, es muy importante evaluar el umbral, aquella zona de trabajo donde un deportista puede mantenerse bastante tiempo. El consumo de oxígeno también es importante, pero es otro área de trabajo, es otro sistema, y nadie corre una maratón de 2 horas o de 4 horas, dependiendo del nivel, al 100% del VO2 máximo. Así que una prueba más específica, que tiene mayor validez para un resultado de un entrenamiento de un maratonista, es el umbral y no tanto el consumo de oxígeno. Y así sucesivamente con otros factores. Dentro de la evaluación morfológica tenemos muchas formas. La bioimpedancia es una técnica también para analizar. Y una de las más comunes, porque tiene muchas variables y demás, es la antropometría. Que la antropometría es la medición del cuerpo con algún aparato en particular en un lugar determinado. Puede ser el peso, y con eso podemos sacar mucha información. Puede ser la talla, o también puede ser una medición de 30, 40 o 50 variables entre diámetros, entre perímetros, entre pliegues y demás. Así que existen muchas técnicas desde el punto de vista morfológico. Si uno va a trabajar en este aspecto morfológico, hay que tener en cuenta de que es interesante entregar, como decíamos antes, mucha información. Algo de composición corporal, algo de biotipología y algo de proporcionalidad, que lo vamos a entender tal vez un poquitito mejor en la próxima diapositiva. Así que un aspecto interesante es recabar mucha información. Si fuésemos, en vez de seres humanos, sillas, para diferenciar lo que es composición corporal, biotipología y proporcionalidad, podemos entender que una silla puede tener, por ejemplo, como materiales la madera y la tela, y yo lo que busco en composición corporal son esos elementos. ¿Qué cantidad hay de esos elementos? Cuando trabajo en la biotipología, yo lo que quiero ver es la forma de esa silla. Si es alta, si es baja, si es ancha. Y no me importa el color, cómo está construida, para qué sirve. Solamente analizo el aspecto externo.
Y cuando hablo de proporcionalidades, estoy viendo que hay algún modelo que me puede servir de comparación y yo tengo una silla diferente. Esa silla es mi evaluado. En este caso, por ejemplo, comparo una parte. Supongamos que la silla de la derecha es una silla ideal y tiene una medida de una pata ideal. Bueno, me fijo qué tan cerca o lejos está la pata de mi silla. Y a ver, en este caso que es más chiquitita, va a ser negativa. Y ver qué condiciones tengo que hacer para modificar y llegar a parecerme a esa silla. Entonces, dentro de la antropometría hay 3 aspectos que son bien diferentes, que entre los 3 nos van a entregar una rica información de nuestro evaluado. Y a veces uno, como decíamos, se maneja solo con composición corporal, con rangos de kilos y pesos, y se está perdiendo información valiosa que complementa a este aspecto morfológico. Así que es importante también tenerlo en cuenta. Si bien son combinables, son diferentes las áreas. Por ejemplo, el que está más avesado en esto y sabe que dentro de la biotipología hay una técnica que se llama somatotipo, y el somatotipo tiene un componente que es la mesomorfia, ¿sí? Sabe también a veces que ese factor de mesomorfia no es el principal elemento para evaluar un desarrollo muscular. Para eso está la masa muscular que está dentro de composición corporal. Entonces, si bien se pueden combinar, son cuestiones totalmente diferentes. Y eso lo tiene que saber alguien que se dedica, obviamente, a evaluar y obviamente le gusta la antropometría. Dentro de los aspectos funcionales hay muchos valores, trabajos de aspectos de lo que antes se llamaba anaeróbico y de lo que hoy se llama también aeróbico. Hay 2 zonas en función de los ejercicios máximos para también elegir un testeo de capacidad aeróbica, un testeo de capacidad anaeróbica, un testeo de la BAM, un testeo que trabaje el consumo de oxígeno, un testeo que trabaje la potencia anaeróbica láctica. Es decir, uno puede elegir testeos por cualquier aspecto funcional, ¿sí? Y también uno puede elegir testeos por aspectos de la condición física, ¿sí? Uno puede hablar de testeos de la condición física de la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular o la agilidad, como nos dice el Colegio Americano del Deporte, o uno también puede evaluar los aspectos funcionales a través de las cualidades físicas, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, la coordinación y demás. Y a veces, por ejemplo, uno busca una evaluación que es de velocidad y que está dentro del sistema anaeróbico aláctico, ¿sí? Bueno, entonces puede denominarlo a través de un área funcional o de un aspecto más de la cualidad física. Pero para todos ellos hay testeos, nada más que a veces se los engloba en conjuntos diferentes. Las pruebas pueden ser en cualquier nivel, para cualquier edad, de laboratorio, de campo, directas, indirectas. Tuvimos la suerte en estos 20 y pico de años de trabajo de haber podido ir a la Concagua, hacer evaluaciones en la altura, así que también estuvimos 3 años trabajando ahí. Hacemos evaluaciones en el llano, hay evaluaciones para diferentes edades, hay evaluaciones más antiguas, nuevas y que algunas están por crearse. Así que tenemos un panorama muy amplio de evaluaciones y de pruebas para aplicar. El tema es que, bueno, las conozcamos, ¿no? Y creo que también parte de por cuál uno no se vuelca a la evaluación es porque a veces no conoce tantas mediciones. Y por ahí algunos, los que no están más avesados en esto, pueden pensar que hay 2 o 3 pruebas nada más, y en realidad hay mucha gente que se dedica a esto, y muchas de esas otras pruebas que tal vez uno no conozca, les puedan venir bien para su ámbito, ¿no? Porque uno siempre cuando da charlas le dicen, no, yo no tengo mucho tiempo para evaluar, o no puedo perder tiempo. Bueno, hay evaluaciones grupales, sencillas, con pocos elementos que uno lo puede hacer. Así que hay muchas maneras para trabajar. Es interesante también entender que obviamente en esta etapa contemporánea del deporte, donde estamos cada vez más avanzados con las metodologías, con los testeos, con las tecnologías, que hay menos tiempo para recuperarse, hay más competiciones, estamos llegando, digamos, a lo que sería un elemento sustancial y cúlmine de lo que es el deporte. Entonces, cada vez hay cosas más nuevas. Está bueno que uno esté interiorizado en esas cosas nuevas.
en esas cosas complejas y demás, pero también entender de que todo tiene su ámbito de aplicación y su objetivo. Y muchas de las cuestiones tradicionales, clásicas, no son malas, ¿sí? Y se siguen utilizando. Hay muchas personas que trabajan con un test de Cooper de 12 minutos, que es del año 68 para hombres, y trabajan con personas que corren 3.000 metros llanos y demás, en un nivel, obviamente, de rendimiento medio. Por supuesto que si esa persona sería de alto rendimiento, se le haría un consumo de oxígeno con detección de umbrales y lactacidemia. Pero bueno, hay testeos que son propios. Por eso es interesante separar de que lo bueno es bueno y lo malo es malo, ¿sí? Y en lo moderno, todo lo que nos llega ahora, o lo clásico, todo lo que fue tradicional, les puede caber cualquiera de los objetivos. O sea que hay cosas viejas y malas y hay cosas viejas y buenas. Y por lo tanto, con los datos nuevos también lo es. Con relación a esta gran, digamos, gran panorama de evaluaciones, vamos a hacer ahora un paneo. Vamos a ir pasando por diferentes pruebas, seguramente muchas ya las conocerán, de algunas las habrán hecho y nunca más volvieron a hacerlas, tal vez algunas sean novedosas, pero lo que quiero mostrar con estas, son como varias, son como 20 o 30 testeos, vamos a ver el nombre y si después obviamente uno quiere tener alguna mayor información, por ahí lo busca en internet y demás, o me escribe y por ahí les doy dónde lo puede ubicar, o si yo tengo algún artículo se lo paso. Pero esta parte de la charla tiene que ver con que veamos a ver qué hay. Obviamente que esto no es exhaustivo, no es completo, es lo que yo puedo encontrar de algunas cuestiones que hago, ¿sí? Y que están, digamos, a la vista de todos. Por ejemplo, dentro del área de la valoración aeróbica, uno puede trabajar con el consumo de oxígeno, una prueba directa, que si ustedes están viendo acá, este señor que está corriendo, una prueba incremental, hay una mascarilla, esa mascarilla sensa gases, principalmente oxígeno, la ventilación también, el dióxido de carbono, bueno, y muchas cuestiones. Y esa persona que generalmente hace un protocolo de tipo incremental, va pasando por diferentes estadios o fases. Skinner y McLellan hablaba de lo que era la fase 1, 2 y 3. Bueno, hasta que llega a una zona donde hay un consumo de oxígeno muy alto. Bueno, esa zona se ameseta y uno puede obtener el consumo máximo de oxígeno de manera directa a través de estos protocolos. Estos protocolos son, como decíamos recién, para toda esa población que hablábamos, de calidad de vida y demás, pero por supuesto que va a estar más emparentada con aquellas personas que tienen algún nivel de rendimiento mayor. Acá estamos viendo 3 o 4 chicos trabajando, algunos en sillas de ruedas, otro trabajando con el tren superior, otro a través de la parte de canotaje, pala o canoa, y otro corriendo en la pista, donde también el Rolentini le está midiendo el lactato. Así que estas pruebas de consumo de oxígeno son más que nada utilizadas con personas que su rendimiento, su nivel de rendimiento lo requiere. Por eso está bueno destinar los recursos de tiempo, de dinero y de empleo de alto tipo de material a las personas que justamente los valga, ¿no? Que los equivalga o equipare. O sea, tratamos de utilizar para cada nivel de persona el testeo que sea más fácil, más adecuado. En este caso también vamos a trabajar de a uno, o sea que se destina mucho tiempo. Tal vez si estoy trabajando con otra persona, puedo trabajar con un testeo de la milla, caminando, de nivel grupal, y evalúo en 15, 20 minutos a 20 personas. Pero todo tiene que estar adecuado para cada uno. El test de Cooper, por supuesto que es un testeo que está vigente para, por supuesto, tal vez antes se utilizaba para todos los deportes, para todas las especialidades, para hasta las escuelas, los ámbitos educativos, y hoy en día cada vez está circunscripto a un aspecto menor, ¿sí? Pero eso no le quita validez. El resultado es óptimo. El Kuznavet o el test de Leger-Lambert, ese testeo que va de un lado para el otro de manera continua, con intervalos regulares de crecimiento,
es también un muy buen testeo para estimar, ahora predecimos, no determinamos, sino que estimamos un valor, y en algunos deportes es muy bien utilizado. Es el testeo de las áreas funcionales más utilizado. El CONCONI, un CONCONI test, es un testeo para hablar ahora, en vez de la potencia aeróbica, hablamos de la capacidad aeróbica. Es un testeo cercano al umbral, a lo que se llama BT2, a un umbral antes se llamaba umbral anaeróbico. Tiene gente que le gusta mucho y tiene gente que no tanto le gusta. Pero una cuestión de ese gusto y no gusto también debería pasar en cierta manera por la aplicación que tiene y el uso. La práctica es fundamental. Entonces es bueno que alguien, si le gusta, que practique con este testeo, y si realmente después se convence de que no es aplicable a sus entrenados, bueno, que lo diga porque a él lo ha aplicado. Y eso es mucho mejor que te digan el CONCONI sirve o el CONCONI no sirve. Testeo con mediciones de lactato. Esto, por supuesto, que tiene que, al ser una prueba invasiva, debe estar realizado por un profesional de la medicina, pero para aquellos que se dedican al entrenamiento, sabemos, o que nos dedicamos al entrenamiento, sabemos de que es útil, ¿sí? Y uno puede determinar estos umbrales de lactato individual, lactato general y demás, ¿sí? Así que también es una prueba más para conocer aspectos aeróbicos. Testeos de Tomakidis, que es una recopilación, un testeo de 5.000 metros, uno obtiene el tiempo y saca la velocidad, ahí está en grande la ecuación, y con eso puede estimar o predecir ese consumo de oxígeno, ¿no? Ese valor máximo que se encuentra en el área aeróbica. Así que también es un testeo aplicable para aquellas personas que lo necesiten. Y fíjense acá cuántas otras modalidades hay. El yo-yo test, el test de Ostrom en cicloergómetro, el de Sloan, de los del banco, el PROBS y el basket, que son en forma zigzagueante a través también de un cassette, el testeo de CAFRA, que es un pentágono, el 7x1000 en corredores, que se hace de manera progresiva, el Rossum Maximal Treadmill Test, que se hace a 5,5 km por hora, el PWS 170, que se hace en bicicleta con 2 periodos discontinuos. Es decir, existen muchísimos testeos que pueden ser aplicables y seguramente saldrán cada día más. O sea, el 30-15 del testeo interválico también es de fitness, también es de los más nuevos. Así que hay muchísimos testeos que son más viejitos y otros más nuevos. Pero uno tendría que ser crítico y saber realmente cuáles sirven y cuáles no sirven para su población. Si hablamos de la fuerza, también tenemos una gama importante de testeos, ¿sí? Hay testeos, por ejemplo, que nosotros utilizamos bastante, es este de movimientos por rangos, es decir, con una máquina trabajando con sobrepeso, en vez de hacer un testeo de 1 RM o 10 RM, trabajamos por rango. Por ejemplo, si una persona quiere trabajar en el desarrollo de la hipertrofia, hacemos testeos que vayan entre 6 y 12 repeticiones. Se busca una máxima carga en donde la persona hace entre 6 y 12 repeticiones. Tenemos un rango más amplio y eso nos permite trabajar. Le entregamos una información a la persona y fíjense de este sujeto. En azul, acá abajo, en las columnas, está el rendimiento de la persona y en verde lo que debería tener aproximado. Y ahí eso lo informamos, trabajamos y después entrenamos. O se lo devolvemos a quien nos haya pedido. Es importante en este tipo de testeos tener ciertas tablas de fuerza relativa referencial, como para saber una valoración. El hand grip o testeos con dinamómetros también son muy útiles. Nosotros los utilizamos con personas mayores, también se utilizan con chicos, se analizan los miembros derecho e izquierdo. Es una prueba de tensión, ¿sí? Que nos va a decir a través de la prensión qué fuerza se puede ejercer. Por supuesto que para algunos grupos es más aplicable y para otros no tanto, ¿sí? Y es bueno para diferenciar también asimetrías en los miembros superiores. Otro tipo de trabajo, y ahora que está más en boga, es el tema del core, la parte central, valoración de la parte central del cuerpo. Y en este caso estuvimos investigando y demás, y aplicamos ciertos
valores que tienen que ver a todos los tipos de evaluaciones, pero en especial el core como ese trabajo, entre comillas, de estabilidad va a estar dado por la resistencia, es decir, el tiempo que uno puede mantener una posición, por la fuerza, es decir, la cantidad de carga que puede soportar una posición, o por la estabilidad, es decir, qué tan quieto uno se queda, es decir, el core se puede evaluar de estos tres aspectos. Bueno, hay diferentes maneras de evaluarlo. El clásico testeo que estamos viendo ahora es por cantidad de tiempo y uno puede saber qué tan resistente es al core. Pero, por ejemplo, esto que estamos viendo acá, que son aplicaciones que uno puede tener en el celular, se pueden colocar, como dice bien ahí la figura, en la parte lumbar, en la parte de la zona baja de la espalda, y ver qué tanto vibra o se mueve la persona mientras está manteniendo. Así que eso también puede darnos información de lo que es el core. Y realmente lo que son trabajos de fuerza se puede determinar en aparatología de laboratorio. Así que también se puede evaluar la fuerza de esa manera. También se puede evaluar la fuerza a través de la velocidad de desplazamiento, porque hay una buena relación entre el tiempo de desplazamiento y la carga. ¿Sí? Si la carga es pesada, obviamente que la velocidad de desplazamiento va a ser lenta. Y si una carga es más liviana, uno va a poder utilizar ese peso con mayor velocidad. Y eso es una técnica de las más recientes con las cuales se puede evaluar a la fuerza con estos diferentes aparatos, encoder lineal o rotatorio, sensores ópticos, acelerómetros y aplicaciones. Y uno puede evaluar de esa manera también la fuerza, que por supuesto es aplicativo para un sector, como para otros sectores será otro tipo de evaluaciones de la fuerza. De los más clásicos, de los más comunes, de los que están más al alcance de todos, por ejemplo, son los testeos del propio cuerpo, por repeticiones, por series, con diferentes modalidades. Acá algo de extensiones de brazos, con apoyo de rodillas o sin apoyo de rodillas, y siempre hay una tabla o un baremo. Por supuesto que después hay que ver qué hace uno con los resultados de esta evaluación, pero uno puede aplicar esta prueba. También existen máquinas isocinéticas. Esta que estamos viendo acá es un jugador argentino, en esa época que estaba jugando en un equipo de Inglaterra, donde obviamente censaban la fuerza de este tipo de máquinas que mantienen una velocidad en todo el rango del recorrido similar y podían comparar si andaba bien o andaba mal. Y una vez que este chico tuvo un problema en sus rodillas, uno puede hacer una comparación entre el lado hábil y el lado que fue operado para saber si está llegando a ese nivel que tiene en la otra pierna. Así que esa manera de evaluar la fuerza también es útil, por supuesto, en ciertos ámbitos. Y tenemos otros testeos, como puede ser el testeo de una repetición máxima, 10 RM, lanzamientos de balones, lanzamientos de peso y demás. Con relación a la velocidad y coordinación, tenemos muchos testeos que están en función de los saltos, con estas aparatologías que podemos ver ahí en la imagen, diferentes tipos de saltos de manera secuencial nos van a decir algo en particular. Por ejemplo, uno puede saltar con las manos en la cintura, estando parado, y después salta estando parado, pero con los brazos al costado del cuerpo y ayudándose. Entonces, la diferencia entre esos dos tipos de saltos, que uno se llama contramovimiento jump y el otro balacop, nos va a decir en cuánto utiliza los brazos esa persona en el salto. Testeos también de velocidad. Uno de los que también trabajamos nosotros bastante es el RAS. Son 6 pasadas de 35 metros a máxima velocidad con 10 segundos de recuperación. Y uno puede ver cómo es la velocidad total, la potencia, la caída o la merma de rendimiento de velocidad. Y es un testeo que se creó en el 88 en una universidad del Reino Unido y nosotros a partir del 2000 más o menos ya empezamos a aplicar acá con nuestros deportistas. Así que también es interesante. Y para todas aquellas disciplinas que tienen la carrera es muy importante. Se utiliza en el rugby, en el hockey, ¿sí? Es un buen testeo. Y de los más clásicos, que tal vez seguramente alguno tuvo oportunidad de vivenciarlo, es esta, por ejemplo, carrera de tacos. Tal vez lo conozcan como carrera del borrador, 4x9, carrera corta de las papas. Tiene diferentes denominaciones, es sencillo. Uno va de un lado al otro, toma un borrador, lo deja en una posición determinada, va a buscar el otro borrador o taco, vuelve
y lo deja en un rectángulo. Y ahí es bueno, sirve para trabajar lo que es una coordinación, y una persona puede saber si está regular, bien o mal, en función de tablas. En España también se utiliza bastante. La caminata del equilibrio, ¿sí? Es otro testeo que se puede utilizar. La carrera de obstáculos, acá obviamente un diagrama mucho más largo como para elaborar, pero se puede hacer bien. Y otros testeos de coordinación o de velocidad pueden ser el test de Sargent, ese que es de saltar y alcanzar contra la pared, la prueba de Balakov, que es similar pero con un cinturón que mide una distancia en el suelo, el Wingate Test, ese testeo de 30 segundos, los test de Margaria-Calamen, bueno, pruebas de 30 metros, 50 yardas, salto en largo sin impulso, prueba de equilibrio, flamenco modificado o no. Una prueba relativamente también nueva es la prueba T de agilidad, uno que va corriendo casi 9 metros para adelante, después corre en forma lateral hacia un extremo, va hacia el otro extremo con una T y vuelve para atrás. Es decir, todos estos testeos nos pueden ayudar a tal vez evaluar algo de la condición física en las personas que estamos trabajando. Dentro de la flexibilidad tenemos varios, unos más clásicos y otros menos clásicos. Este trabajo que se llama FlexiTest, que es de Brasil, es muy bueno. En este caso hay una versión adaptada de 8 movimientos, pero la versión original tiene 20 ejercicios que trabaja sobre muchos elementos de articulación, es adimensional, o sea, uno no mide ni centímetros ni ángulos, se va viendo a través de las figuras a qué posición llega y se va valorando. Valoración tras valoración de diferentes elementos articulares nos van a dar una categoría general de la flexibilidad de la persona. El test de Wells y Dillon, ese test de flexión de tronco hacia adelante también es muy común, y la adaptación que se hace es partiendo de una posición a 90 grados, donde uno estira las manos y da una posición de partida. Y de ahí sí hace la flexión para ver cuánto recorrió. Así que son testeos, si bien este de 1952, también hay mucha gente que lo sigue utilizando. Esta versión adaptada o modificada compensa esto. Justamente había personas que tenían un largo de pierna muy elevado y entonces les costaba mucho llegar a la punta de sus pies. Tenemos pruebas clásicas o sencillas, girar para atrás los hombros, todo lo que tiene que ver con movilidad articular, el espagat y demás, son pruebas clásicas. Hoy en día por ahí estamos más cerca de lo que se encuentra en literatura con el FMS o aquella exploración funcional de estos 7 ejercicios, pero también esto que es algo relativamente más nuevo toma una prueba del rascado de la espalda que es anterior, así que no importa si es nuevo o más tradicional, lo que importa es que sea aplicable. Así que ahí también tenemos muchos trabajos para evaluar la flexibilidad. Y dentro de la composición corporal o del aspecto morfológico, uno puede evaluar la composición corporal, la grasa, la masa muscular y demás. Es bueno que uno tenga referencias, en este caso son referencias por edades de gente de calidad de vida argentina. Acá tenemos los mismos niveles para hombres y con eso nosotros podemos valorarlos. La referencia es importante. También trabajamos con alto rendimiento y acá tenemos valores de masa muscular para las mujeres y masa muscular para los hombres y siempre pudiendo otorgar su referencia. Eso que está en azul, acá entre comillas, es eso. Cuando uno entrega un dato, para saber si está regular, bien o mal, tiene que tener la referencia. Y cuanto más cercana a la referencia, mejor. Sea la persona que sea. El aspecto biotipológico que tiene que ver con la forma de la persona. ¿Sí? Acá hay 3 ejemplos de físicos bien diferentes que se diagraman en una somatocarta y uno puede entender en qué puntito se encuentra cada deporte. Acá un trabajito de España donde se ubicaron los deportes femeninos y masculinos, muy bueno, una recopilación de casi 25 años. Y también nosotros hicimos eso mismo con población argentina, de calidad de vida, para determinar también el aspecto externo. Y por supuesto lo hicimos para la gente deportiva de alto rendimiento. Entonces, a cada cual se le ubica
su posición y uno puede saber qué tan lejos o cerca está de su forma externa. Porque a veces 2 personas tienen 50% de masa muscular y 10% de adiposidad, que sería por ahí algo bastante bueno para un deportista, pero uno viene en un envase muy largo, como puede ser alguien ectomórfico, y eso es más aplicativo para un básquetbol, para un voleibol, y otro puede estar en un ambiente más mesomórfico, donde eso puede ser algo más importante para la lucha y demás. Así que el aspecto biotipológico es interesante. Y el tercer aspecto tiene que ver con la proporcionalidad. Es la comparación de alguna parte que a mí me interese para saber si está bien o está mal y si lo puedo mejorar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, uno trabaja con desvíos. En la línea roja está el valor promedio de esa selección deportiva. Y en este caso vemos que esta persona tiene un muslo, el perímetro de muslo, bastante más chiquitito, lo tiene del lado negativo y bueno, ese es un factor a trabajar. Si alguien tiene que trabajar y aumentar la masa muscular, que te lo puede decir la composición corporal, la proporcionalidad te puede decir en qué lugar es importante aumentar esa masa muscular. Así que los 3 elementos de la morfología se ayudan, ¿sí? Se combinan. Y por supuesto que hay evaluaciones o mediciones de una hasta muchísimas variables, así que hay que ver qué necesita la persona para saber si está bien o está mal. Y dentro de la antropometría hay sumatorias de pliegues, índice de hipoción muscular, índice de cintura talla, peso per edad, es decir, muchísimas áreas o índices o aspectos que también son relevantes. Ya para ir cerrando, nos quedan poquititas diapositivas. Después de este paneo general de todas las evaluaciones que podemos hacer, pongo acá algunas consideraciones a tener en cuenta. A veces también, ¿no? Las respuestas que uno se encuentra en los cursos y en las charlas y demás. Hay veces que uno no tiene la aparatología, no puede evaluar, no lo dejan y demás. Bueno, piensen también que la autoevaluación, es decir, que la otra persona haga, o los datos referidos, eso es mejor que nada, ¿sí? Entonces un indicio es mejor que nada. Cuando uno va haciendo evaluaciones a una persona y esa persona sabe cómo es el testeo y si es que se puede evaluar, ¿sí? Entonces si vos le explicas bien cómo es un testeo de 1000 y demás, bueno, en cierto momento, con cierta práctica, le vas a poder decir, testeate vos 1000 metros con la entrada en calor que hacemos siempre y decime después el tiempo. Entonces, ahí directamente uno no invierte tiempo en la medición. Y a veces, por ejemplo, en algún lugar donde no se puede pesar o medir la talla de las personas, bueno, se le puede pedir a la persona, a un papá, a un pariente y demás. ¿Sí? Decíamos, es importante estar al corriente de las pruebas, a ver qué hay de lo nuevo, ¿sí? No olvidar los testeos clásicos que son bien utilizados. Es importante reiterar las evaluaciones, no hacerlas una sola vez. Y existen mediciones adecuadas con lineamientos sencillos que requieren poco material y de forma grupal para realizarlas en tiempos breves. Así que ahí tenemos diferentes lineamientos. Y la última diapositiva tiene que ver con que evaluar no debería ser entendida como una acción perjudicial, una pérdida de tiempo, un escollo, una tarea tediosa o una decisión desacertada. Yo creo que la evaluación bien aplicada es un producto muy importante. En última instancia, la evaluación no es ni buena ni mala. ¿Sí? En todo caso, todo eso le cabe al profesional, a ver si eligió bien la prueba, si la aplicó bien o si es apropiada. Así que un testeo no puede ser ni bueno ni malo. O sea, hemos visto cuántas veces se le queja al índice de masa corporal por todas las cosas que no ofrece, y es justamente porque el índice de masa corporal, que fue creado por Quetelet, no quería dar esas cuestiones, solamente las que para lo cual fue creado. Existen mediciones para todas clases de personas, hay que saber buscarlas nada más, o que estén a la mano. Tener presente que el evaluado está predispuesto, en líneas generales, cuando uno le dice vamos a hacer una evaluación, hay buena respuesta. Y por último, que cuando uno siempre pregunta más que nada cuál es el mejor testeo, ¿no? Es importante que en este camino de conocimiento, en el que todos estamos transitando,
esquivar la práctica no sería un atajo provechoso. Entonces, practiquen, implementen, júntense, prueben, ¿sí? Que eso también les va a dar mucha capacidad y ustedes mismos van a poder discernir y demás. Júntense con personas que sepan, que los ayuden, que los colaboren, ¿sí? Y creo que así uno puede, digamos, en cierta manera, hacer su camino, ¿sí? La última partecita, procurar conseguir las herramientas, llámese teoría, práctica, investigación, metodología y demás, para adoptar una postura criteriosa, ¿no? Uno que evalúe realmente, que esté convencido, que sea algo válido, que sea algo interesante y que obviamente le ofrezca a esa persona un resultado importante. Con relación a la parte de las diapositivas, les agradezco que me hayan escuchado. Ya les agradecí, obviamente, que me hayan invitado a Mariano y a Sergio. Así que, bueno, cualquier cosita que necesiten, ahora seguramente vendrá un espacio de preguntas. Y si no, me pueden mandar un mail que generalmente ayudamos a todos los que podemos. Bueno, muchas gracias y ahora pasamos a la parte de las preguntas. Jerónimo, ¿cómo estás? Mariano. Bueno, bárbaro. Tenemos algunas preguntas. Fíjate que yo te las voy a poner ahí si las querés leer, si no te las leo yo. Sí, ningún problema. Pablo que dice, hola, en este tiempo de pandemia que estamos transitando, ¿qué evaluaciones de fuerza con el propio cuerpo podemos proponerles a nuestros alumnos a distancia? Bueno, también tiene que ver, más allá del ámbito, que en este caso me estás diciendo que es algo hogareño, habría que ver el nivel que tenemos cada uno. Pero evaluaciones de, si es alguien, por ejemplo, de una calidad de vida y un nivel menor, puede ser sentadas en una silla, extensiones de brazos con las rodillas apoyadas, puede ser abdominales de los más clásicos, planchas, ¿sí? Por segundos, ¿sí? Ahí tenemos una batería de evaluaciones con el propio cuerpo o elementos sencillos que se pueden hacer. Y por supuesto, si el nivel de tu deportista ya es mayor, seguramente ahí se complejizará más la evaluación. Pero esas son de las clásicas. Bien, después hay una pregunta que está referida a evaluación, la estoy buscando exactamente porque, bueno, sí, decía que Pablo, desde La Plata, que pregunta si algún testeo de umbral de lactato para corredores en esta situación de encierro para que puedan hacer en su casa, parecida a la anterior. Sí, bueno, ahí te decía, cuanto más, sí, muy bien. Cuanto más alto el nivel de trabajo, más difícil es encontrar las soluciones. ¿Sí? En este sentido, si vos querés evaluar el nivel de lactato con algún corredor y demás, sí, vas a tener que esperar a que este tiempo de pandemia finalice por sectores. No sé en qué país estás o en qué lugar estás. Hay sectores del país donde obviamente uno puede salir a correr y hay otros sectores donde uno no está. Pero para hacer un buen testeo, aparte si vas a invertir en dinero, en tiempo y en profesional de hacer una muestra de ácido láctico, obviamente que tiene que haber un médico y demás, vas a tener que hacer una prueba importante. Salvo que, por ejemplo, a veces hacemos pruebas, bueno, salvo que tenga la cinta la persona o tenga una bicicleta, pero para eso obviamente depende del protocolo de esta pandemia, uno se tiene que trasladar al otro, entonces, al lugar del otro. Eso tenés que ver si se puede hacer en función de los reglamentos que tenga tu ciudad, país y demás. Bien, bueno, Jerónimo, vamos a tener que ir finalizando. Dale. Empezar con la charla que sigue. Muy, muy clara la charla, concisa. Así que bueno, te agradecemos, ¿sí? Te agradecemos mucho que hayas estado acá con nosotros. Dale, Mariano, muchas gracias a vos y como le decía a Sergio por haberme invitado. Es algo
que hago siempre, me encanta, me gusta y trabajo en la docencia hace 20 años, me dedico a esto, así que encantado de haber participado y bueno, y que les vaya muy bien en el día de hoy y de mañana. Bueno, gracias. Lo que les aclaramos, porque muchos han escrito que los disertantes no se mandan las presentaciones, las diapositivas, no se mandan por mail, las ponencias quedan grabadas, ¿sí? Quedan grabadas en YouTube o en Facebook y de ahí las pueden bajar y demás, ¿sí? Así que bueno, gracias, Dale, gracias a vos, Mariano. Nos vemos. Suerte. Adiós. Chao, chao.